¿Por qué los hombres estúpidos siempre hacen esto? Maquiavelo. Era una noche como cualquier otra, hasta que él decidió actuar. No porque fuera el momento correcto, no porque hubiera pensado en las consecuencias, sino porque algo en él, una mezcla de orgullo y rabia, gritó más fuerte que cualquier razón. La sala estaba en silencio, pero dentro de él había un vendaval. Séneca decía que la prisa y la rabia son como vientos despiadados que hacen que el barco pierda el rumbo. Él no se dio cuenta, pero ya había soltado las velas, sin mirar el horizonte. Ya he visto esto suceder tantas veces. Hombres que confunden movimiento con progreso, que creen que actuar es siempre mejor que esperar, que sienten el peso de su propia impotencia e intentan disimularla con gestos rápidos, como quien apaga un incendio con gasolina. Epicteto recordaba que el verdadero poder no está en hacerlo todo, sino en saber cuándo no hacer nada. Sin embargo, para quien no ha aprendido a contenerse, el silencio suena a debilidad y la pausa parece una derrota. La escena podría ser un tablero de ajedrez. Él, con las manos firmes, pero la mente turbia, decide sacrificar a la reina en el fragor del momento. No ve que en el juego completo, cada pieza es una consecuencia, y que una jugada impensada es como abrir la puerta para que el enemigo entre, no de repente, sino lentamente, hasta que lo ocupe todo. La vida también es así. Cada decisión precipitada es un escalón que nos lleva a un lugar del que será más difícil regresar. Lo más curioso es que, detrás de este impulso, existe una paradoja. Actúan como si supieran exactamente lo que están haciendo, pero en el fondo, se aferran a una especie de ceguera voluntaria. No quieren ver el tablero completo, no quieren percibir que tal vez sea más inteligente perder un turno que perder el juego. Es más fácil decirse a uno mismo que fue valiente que admitir que fue imprudente. Así que me pregunto, y tal vez tú también necesites preguntarte, ¿será estupidez o es simplemente el miedo a enfrentar el propio reflejo en el silencio? Porque a veces no es la falta de inteligencia lo que nos derriba, es la prisa por no querer sentir, es la negativa a esperar que el polvo se asiente, es la necesidad casi física de probar que aún tenemos el control, incluso cuando ya lo perdimos hace mucho tiempo. La ilusión de la astucia inmediata. Existe un tipo de prisa que no tiene nada que ver con la velocidad. Es una prisa que nace en el pecho, alimentada por la ansiedad de mostrar que estamos en control. No le importa la dirección, solo el movimiento. Es como el río que al intentar correr más rápido pierde la fuerza y se esparce en charcos poco profundos, olvidando que su destino era el mar. ¿Cuántas veces confundimos actuar rápido con actuar bien y terminamos ahogándonos en consecuencias que podrían haberse evitado? En el corazón de esta ilusión vive la interpretación distorsionada de Maquiavelo. Muchos leen sus palabras como un manual para manipular, tomar atajos y vencer a corto plazo, cuando en realidad cualquier poder obtenido sin una visión a largo alcance es solo arena escurriéndose entre los dedos. Es fácil creer que un golpe certero, una frase cortante o una maniobra silenciosa es prueba de inteligencia. Difícil es percibir que esos atajos cuestan caro. Imagina la escena. Un hombre siente que le han faltado al respeto en el trabajo. La rabia se mezcla con un orgullo inflamado y en pocos minutos envía un correo electrónico duro, con palabras afiladas como cuchilla. En el instante en que aprieta enviar, siente una breve euforia. Al día siguiente, encuentra solo puertas cerradas y miradas evitadas. Aquella victoria rápida, aquel momento de «ahora me respetan» se transforma en semanas de aislamiento silencioso. Séneca decía que el tiempo revela lo que la prisa esconde. Cuando la prisa gobierna, lo que parecía victoria se muestra como una derrota lenta e inevitable. Esta es la trampa más sutil, creer que actuamos con astucia, cuando en realidad solo reaccionamos al miedo a perder el control. La astucia inmediata es como el fuego que calienta las manos en invierno y sin darse cuenta incendia la casa. Es una llama que fascina, que da la sensación de poder en el instante, pero deja solo cenizas para el mañana. Y muchas veces lo que nos atrapa en esta ilusión no es la ignorancia, sino la negativa a admitir que podríamos haber esperado un poco más, porque esperar exige coraje, y el coraje, para algunos,
es más difícil que cualquier batalla: la adicción emocional a la reacción. Hay un tipo de prisión que no tiene barrotes ni candados, pero mantiene al hombre cautivo como si fuera de acero. Es la prisión de la reacción inmediata. No necesita de un motivo grandioso para encender. Basta una palabra cortante, una mirada que parece juicio, un silencio que suena a desdén, y antes de que la razón tenga tiempo de hablar, el cuerpo ya se mueve, la voz ya se alza, la decisión ya ha sido tomada. Es como si la mente fuera arrastrada por un caballo salvaje que corre sin destino. Séneca veía el tiempo como un territorio sagrado. Decía que quien vive reaccionando es esclavo del instante, siempre a merced de los vientos que soplan de fuera, y es exactamente así como la adicción a la reacción actúa. Ofrece un alivio inmediato, pero cobra un precio alto en el futuro. Es como beber agua de mar para matar la sed. Al principio parece resolver, pero solo aumenta la necesidad, volviéndola insaciable. La imagen que me viene es la de un arquero en la oscuridad. Tira flechas, una tras otra, solo para sentir que no está quieto. El sonido de la cuerda siendo tensada y el impacto invisible en la nada le dan la sensación de movimiento, de acción, de que está haciendo algo. Pero con cada disparo, las flechas desaparecen y él se encuentra más desarmado que antes. Así también es el hombre que reacciona sin pensar. Con cada impulso pierde más de sí mismo, hasta no saber dónde guardó su última flecha. Este patrón es traicionero porque se disfraza de coraje. Reaccionar rápido, hablar alto, enfrentar de inmediato, todo esto es confundido con fuerza, pero en realidad es un contrato silencioso con la propia impulsividad. Un contrato que promete alivio ahora y entrega arrepentimiento después. Y la mayor trampa es que este arrepentimiento para muchos no se transforma en aprendizaje, sino en combustible para la próxima reacción impensada. Epicteto recordaba que no es lo que nos sucede lo que nos hiere, sino la manera en que elegimos responder. La adicción a la reacción es exactamente eso, la negación de esa elección. Es vivir como si cada provocación fuera un comando y cada incomodidad una orden. Es vivir obedeciendo a lo que nos irrita en lugar de comandar la propia voluntad. Y tal vez, en el fondo, la mayor pérdida no sea lo que estropeamos afuera, sino el territorio interno que abandonamos cada vez que entregamos las riendas al impulso. El silencio que podría haber salvado. El silencio es, para muchos, un peso insoportable. Parece hueco, vacío, como un pasillo demasiado largo para atravesar, pero en realidad es en él donde reside la fuerza que muchos buscan en los gestos apresurados. Hay batallas que no se ganan con espadas, sino con la decisión de mantenerlas envainadas. Esperar no es inercia, es estrategia, es guardar munición mientras el enemigo se desgasta solo. Recuerdo un episodio en que la pausa fue más poderosa que cualquier palabra. Una negociación acalorada, voces alzadas, y en el centro de ella, alguien que optó por no responder. Los otros se exaltaban, apilaban argumentos, se enredaban en su propia furia. Él permanecía quieto, mirando el horizonte por la ventana. Cuando finalmente habló, el clima ya había cambiado. Sus palabras entraron en un terreno ya debilitado por el agotamiento ajeno. Fue como plantar semillas en un suelo que la tormenta acababa de ablandar. El problema es que, para muchos hombres, esta quietud es vista como debilidad, como si la ausencia de reacción inmediata fuera señal de miedo o sumisión. Es ahí que se pierde el sentido del poder. Marco Aurelio, en sus meditaciones, recordaba que no hacer nada puede ser, muchas veces, el acto más activo de todos. La pausa estratégica es como una muralla invisible. No se ve, pero impide el avance de lo que podría destruirnos. Piensa en el mar durante una tormenta. No se levanta contra cada ola, cede, retrocede, deja que la fuerza se disipe antes de devolver la suya. Quien lucha contra todo, todo el tiempo se rompe. Quien espera, permanece íntegro. La pausa no es ausencia de acción, es la elección deliberada de actuar en el momento correcto. El silencio que podría haber salvado está en cada situación en que la respuesta salió demasiado rápido. Está en la mirada que desviamos, en la frase que tragamos demasiado tarde, en el mensaje enviado antes de la reflexión. Y, tal vez, lo que más duele no sea lo que sucedió por haber hablado, sino lo que podría haber sucedido si hubiéramos esperado un poco más. Porque, en el fondo,
El silencio es como un puente, puede parecer largo e incómodo de atravesar, pero lleva a un lugar donde aún tenemos elección. ¿Cómo romper el ciclo de la estupidez repetida? Repetir el mismo error no es solo una cuestión de falta de inteligencia. Muchas veces es una forma de hábito emocional, un camino tan transitado que ya conocemos cada piedra, cada curva. Es como andar descalzo por un camino de grava. Sabemos que dolerá, pero la familiaridad es casi cómoda. Romper este ciclo exige más que fuerza de voluntad, exige lucidez para ver el instante exacto en que estamos a punto de caer en la trampa de nuevo. El primer paso es percibir el detonante, aquella sensación física y mental que antecede al impulso. Para algunos es un calor súbito en el rostro, para otros un nudo en el estómago o un torbellino de pensamientos atropellándose unos a otros. Es en ese instante que la mente, entrenada en el estoicismo, puede preguntarse ¿cómo se verá esta acción dentro de un año? Esta pregunta no es teórica, desplaza la mirada fuera del torbellino, recordando que el tiempo es un juez más justo que el ego inflamado. Esta práctica funciona como el herrero que observa el hierro en el fuego. Sabe que si golpea demasiado pronto, el metal se rompe. Si espera demasiado, se enfría y pierde la forma. La decisión correcta no viene de la prisa, sino del dominio del tiempo. Epicteto enseñaba que la libertad está en elegir la respuesta y no en ceder al comando del primer impulso. Entrenar esta mirada a largo plazo es como fortalecer un músculo. Con cada elección consciente, la fuerza crece. Una técnica simple es escribir en silencio la respuesta que la rabia exige en ese momento y no enviarla. Guardarla como un artefacto de lo que habría sucedido. Al volver a visitar ese texto más tarde, se percibe cuánto era solo un reflejo de un momento, no de quienes realmente somos. Esto no es represión, es preservación. El ciclo de la estupidez repetida se rompe cuando entendemos que no toda reacción necesita ver la luz del día, que el poder de elegir cuándo y cómo actuar es mayor que cualquier victoria momentánea, porque al final la verdadera inteligencia no está en vencer todas las disputas, sino en vencer la más difícil de todas, la disputa contra uno mismo, el poder de no caer en la propia trampa. Séneca decía que el hombre que se domina es más poderoso que aquel que gobierna ciudades. Este dominio no se conquista en un solo acto grandioso, sino en la sucesión silenciosa de pequeñas elecciones que evitan el desastre. Es el gesto contenido, la palabra que no fue dita, el paso que no fue dado. El poder verdadero es casi invisible, pero como la raíz de un árbol sostiene todo lo que está arriba. Evitar la reacción impulsiva es como desarmar una bomba antes de que el enemigo pueda usarla contra nosotros. El peligro no desaparece por sí solo. Necesita ser deshecho con calma y precisión. Quien aprende a esperar, a observar y a actuar solamente cuando es necesario, no se vuelve pasivo, se vuelve inalcanzable. El impulso es una brecha y el autocontrol es la muralla que la cierra. Epicteto recordaba que la libertad no es la ausencia de limitaciones, sino la capacidad de no ser esclavo ni del otro, ni de uno mismo. Hay una paz peculiar que nace cuando dejamos de ser conducidos por aquello que nos provoca. Es como navegar en alta mar y, aún sintiendo que el viento intenta empujar fuera de la ruta, mantener las manos firmes en el timón. La imagen que queda es simple. Un hombre, ante un precipicio, podría avanzar, llevado por el calor del momento, o permanecer inmóvil, mirando el paisaje y respirando. Quedarse no es cobardía, es preservar el suelo que sostiene los próximos pasos. El silencio en este contexto no es la ausencia de voz, sino el lenguaje de quien sabe que no toda batalla necesita ser librada. No siempre es estupidez, pero casi siempre es una elección. Y tal vez sea esa la lección más dura y más liberadora, percibir que el mayor enemigo no es lo que está del lado de fuera, sino el impulso que intenta derribarnos por dentro. Cuando aprendemos a reconocerlo, no caemos más en la propia trampa y descubrimos que el mayor triunfo es poder mirar hacia atrás sin arrepentirse de lo que podría haber sido evitado. El video llega a su último suspiro con una imagen clara. El hombre que se domina no necesita probar nada a nadie, porque ya ganó la batalla más importante. Séneca tenía razón. Gobernar ciudades es tarea para estratega, pero gobernarse a uno mismo exige un coraje que pocos cultivan. Este coraje no hace ruido,
no aparece en los titulares, no recibe aplausos, vive en el silencio de quien rechaza la pelea innecesaria, en el retroceso que salva fuerzas para lo que realmente importa. Evitar la reacción impulsiva es, en cierto modo, como encontrar una bomba en el propio camino. Es tener la conciencia de que pisar fuerte va a destruir más que solo al enemigo, va a destruirte a ti mismo. Por eso, el autocontrol no es debilidad, es la habilidad rara de desarmar el peligro sin metralla. Es mantener la mente lúcida cuando el corazón quiere acelerar. Es mirar el veneno y no beberlo. Epicteto nos recordaría que ser libre es no ser esclavo ni del otro, ni del propio impulso. Esto significa que la verdadera independencia no viene de eliminar todos los obstáculos externos, sino de dejar de reaccionar como si cada obstáculo fuera un ataque personal. Es caminar en medio de la tormenta con la certeza de que ninguna gota de lluvia puede dictar la dirección del viaje. Piensa en la montaña que asiste, inmóvil, al paso de las estaciones. El viento puede cortar, la nieve puede pesar, la lluvia puede insistir, pero nada la hace apurar. Su fuerza no está en responder a cada cambio, sino en permanecer fiel a su propia forma. Así también es el hombre que ha aprendido a esperar. No es lento, es deliberado, no es frío, es íntegro. No siempre es estupidez, pero casi siempre es una elección. Esta frase no es una acusación, es un espejo, porque cuando reconocemos que elegir es un poder, la prisa pierde su encanto y el impulso deja de mandar. Y es en ese momento, y solo en ese momento, que descubrimos que el mayor triunfo no es vencer todos los combates, sino vencerse a uno mismo antes de que la batalla comience.